Hola, sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy el profesor Rafael y hoy día nosotros vamos a hablar sobre la utilización del subjuntivo dentro de las expresiones de opinión. Recuerda que en la clase anterior nosotros hemos hablado sobre cómo expresar opinión, ¿sí? Y las expresiones de opinión. Sepan que el subjuntivo estará ahí caminando lado a lado con las expresiones de opinión, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirven el subjuntivo? ¿Cuál es la idea del subjuntivo? Mira aquí en el slide. A instancias de la gramática se denomina subjuntivo al modo verbal que expresa la acción del verbo con significación de duda, deseo o de posibilidad. Se lo conoce como el modo de lo virtual justamente porque ofrece la significación del verbo, pero sin actualizar. Tradicionalmente, a este modo verbal se lo emplea a la hora de querer dar cuenta de incertidumbre, subjetividad o posibilidad. Bueno, el subjuntivo se parece con la palabra subjetividad, ¿no? Algo que está ahí a conocer, algo que no está claro, ¿sí? Y esta es la idea del subjuntivo. El subjuntivo tiene la idea de expresar duda, deseo, posibilidad. O sea, algo que no está muy cierto, ¿no? Algo subjetivo, por así decir. Bueno, tenemos ahí también, además de esta idea de duda, de posibilidad, de deseo, algunas otras situaciones. Mira aquí en el slide. Yo puedo utilizar el subjuntivo con la idea de hipótesis, ¿no? Tenemos ahí la figura de un laberinto. La frase dice: es posible que no encuentre la salida del laberinto. Yo tengo destacado la palabra encuentren. Es posible que no encuentren. Mira, la palabra encuentren está conjugada en subjuntivo. Y perciban ustedes que ella tiene la idea de algo incierto, ¿no? Es posible que encuentren. La segunda frase, yo tengo ahí la imagen de una mujer en la mesa con la computadora, con muchos trabajos, ¿no? Aquí yo tengo una frase del subjuntivo con la idea de objetivo. Dice así: las personas trabajan para que puedan tener una vida buena. Yo tengo destacado la palabra que puedan, para que puedan. Mira que esta frase tiene una idea de algo futuro, ¿no? Que aún puede ocurrir, para que puedan, ¿sí? Yo tengo ahí también con la idea de necesidad, ¿sí? La frase dice: es necesario que se unan y que no tengan miedo. Y al lado yo tengo la imagen de una mujer, ¿no? Yo tengo destacado las palabras unan, tengan. O sea, con la idea de necesidad, pero con los verbos conjugados en subjuntivo. Que se unan, que no tengan, ¿sí? Perciba que también hay una idea de algo futuro. Y yo tengo las expresiones de subjuntivo con la idea de voluntad, ¿sí? La frase dice: todos quieren que el mundo sea mejor, que el mundo sea mejor. Yo tengo destacado la palabra sea, que está conjugada en subjuntivo. Perciban ustedes que todas las palabras conjugadas en subjuntivo dentro de estas frases poseen la idea de algo incierto, de posibilidad, de algo que puede ocurrir. No están conjugadas en futuro, pero tienen la idea de algo que aún ocurrirá, ¿sí? Bueno, estas conjugaciones de subjuntivo van a tener algunas situaciones que yo puedo ayudar a facilitar ellas, ¿no? Mira aquí en el slide. El subjuntivo se forma a partir de la primera persona del singular yo, ¿sí? O sea, se va a conjugar para yo, tú, él, ella y usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas y ustedes. Bueno, recuerden ustedes que los verbos van a tener ahí tres terminaciones. Los verbos pueden terminar en ar, ir. Bueno, estas terminaciones son lo que me darán la orientación para la conjugación de los verbos en subjuntivo.
Por ejemplo, yo tengo ahí el verbo hablar. Hablar. Termina con ar. O sea, los verbos conjugados en subjuntivo terminados en ar van a tener la conjugación con la letra E. Por ejemplo, del verbo hablar, que yo hable, que tú hables, que él hable, que nosotros hablemos, que vosotros habléis y que ellos hablen. Perciban ustedes que a la hora de la conjugación de subjuntivo, yo utilizo la partícula que antes, ¿no? Que yo hable. Esto puede ayudar y a facilitar, ¿no?, la conjugación de estos verbos. Otra cosa, perciban que el verbo hablar, terminado en ar, a la hora que se conjuga, tiene la terminación con la letra E, que yo hable, que tú hables. ¿Bien? Al lado, yo tengo el verbo aprender, con la terminación er. En este caso, la cosa se cambia, ¿no? Los verbos terminados en er, a la hora de se conjugar, se termina con a. Por ejemplo, del verbo aprender, que yo aprenda, que tú aprendas, que él aprenda, que nosotros aprendamos, que vosotros aprendáis y que ellos aprendan. Perciban ustedes, verbos terminados en er van a tener la conjugación con la letra A. La misma cosa se pasará con los verbos con terminación en ir, ¿no? Como por ejemplo el verbo vivir, ¿no? La conjugación se queda que yo viva, que tú vivas, que él viva, que nosotros vivamos, que vosotros viváis y que ellos vivan. Tenemos en cuenta entonces que verbos terminados en ar tendrán la conjugación con la letra E y verbos terminados en er y ir tendrán la conjugación con la letra A dentro del subjuntivo. ¿Sí? Bueno, tenemos también los verbos regulares, o sea, son los verbos que no necesariamente van a seguir esta regla de terminaciones. Está en el cuadro para ustedes, en el slide, algunos de estos verbos, como es el caso del verbo saber, ser, ir, estar y haber. Estos son verbos irregulares, o sea, que no siguen aquella regla que acabamos de hablar. Por ejemplo, conjugación del verbo saber, que yo sepa, que tú sepas, que él sepa, que nosotros sepamos, que vosotros sepáis y que ellos sepan. Conjugación del verbo ser, que yo sea, que tú seas, que él sea, que nosotros seamos, que vosotros seáis y que ellos sean. Bien, repitan conmigo ahora del verbo ir, que yo vaya, que tú vayas, que él vaya, que nosotros vayamos, que vosotros vayáis y que ellos vayan. Acerca del verbo estar, ¿no? Que yo esté, mire que ahí yo tengo la tilde en la letra E, ¿no? Que yo esté, que tú estés, que él esté, que nosotros estemos, que vosotros estéis y que ellos estén. Del verbo haber, que es otro verbo irregular, ¿no? Que yo haya, que tú hayas, que él haya, que nosotros hayamos, que vosotros hayáis y que ellos hayan. Hay una infinidad de verbos en subjuntivo de manera irregular y es necesario que tú pesquise y conozca un poco más sobre ellos para que a la hora de la utilización de estos verbos tú no tengas tanta dificultad, ¿sí? Bueno, recuerda que el subjuntivo tiene la idea de algo no muy bien fijado y que trae posibilidades. Aquí en el slide aparece para ustedes dos imágenes. La primera imagen de un montón de gente, ¿no? Con un montón de dinero, muy felices, y abajo una pareja en matrimonio. Bien, vamos aquí a intentar expresar algunas cosas dentro de estas situaciones. Primera cosa que yo puedo decir es, ojalá que ganemos en la lotería. Ojalá que ganemos en la lotería. Recuerda que significa la expresión ojalá, es un deseo, ¿no? Expresa deseo, tomara que, como sería en portugués más o menos. Otra frase yo tengo, mi sueño es que tengamos mucho dinero.
Mi sueño es que tengamos mucho dinero. Y ahí yo tengo el verbo conjugado, ¿no? Tengamos, que tengamos. La otra frase dice, que tú hagas buen uso de tu dinero. Y ahí yo tengo el verbo hacer, ¿no? Conjugado, que tú hagas, con esta idea de una posibilidad futura de la cosa que se dice. Y abajo yo tengo, sean cuidadosos con los gastos. Yo tengo ahí conjugado el verbo sean, ¿no? Que ustedes sean. Perciban otra vez que trae esta idea de algo futuro que va a ocurrir. Abajo, una pareja en matrimonio, ¿no? En el casamiento, que sea, dice así, que tengan un buen matrimonio. Yo tengo la expresión que tengan. Perciban que yo también puedo utilizar el subjuntivo para desear cosas futuras para las personas, ¿no? Que tengan. Yo tengo también, Dios les bendiga mucho. Les bendiga, del verbo bendecir, ¿no? Bendecir en español significa abençoar, que Dios les bendiga mucho. Y abajo yo tengo, sepan escuchar uno al otro. Yo tengo conjugado ahí un verbo irregular, ¿no? Sepan, sepan. Y por último yo tengo, cuiden uno del otro. Cuiden uno del otro. También conjugado en subjuntivo, el verbo cuidar, ¿no? Cuiden. Recuerda, verbos terminados en ar tendrán ahí la conjugación con la letra E. Por lo tanto, cuidar, cuiden. Cambia de A para E. Bueno, yo tengo también las expresiones de valoración. Estas expresiones de valoración pueden estar ahí caminando junto con el subjuntivo. La utilización de esto son de expresiones de las más variadas. Mire aquí en el slide. Yo tengo es normal, es fantástico, es raro, es bueno, es genial. Es una lástima, es una vergüenza, es un desastre. Estas son expresiones de valoración que pueden estar juntas con los verbos en subjuntivo y ahí crear una frase un poco más elaborada. Mira la primera frase, dice lo siguiente, es fantástico que cuiden a los ancianos. Yo utilicé la expresión es fantástico y utilicé la expresión que cuiden, ¿no? Uní las dos cosas, el subjuntivo y la expresión de valoración. Al lado yo tengo, es una lástima que haya maltrato a los abuelos, ¿no? Otra vez, yo tengo la expresión de valoración, es una lástima, y yo tengo que haya maltrato a los abuelos, conjugado ahí en subjuntivo. Y abajo yo tengo, es genial que creen leyes de apoyo a los ancianos. Yo tengo la expresión, es genial, y yo tengo que creen, del verbo crear, ¿no? Bueno, vamos aquí para la primera actividad. Dice lo siguiente, contesta las informaciones subrayándolas con verde, verdadero, o rojo, falso. La primera dice así, los verbos en subjuntivo tienen la idea de duda, posibilidad, deseo, subjetividad e incertidumbre. Bien, verdadero, ¿no? Tiene siempre esta idea de algo que puede ocurrir, de duda, de posibilidad y todo esto. Abajo dice, no hay verbos irregulares en subjuntivo. Falso. Hemos mirado aquí que hay muchos verbos irregulares y estos deben ser tratados con mucho cuidado. Letra C. Los verbos terminados en ar tienen la conjugación en e. Por ejemplo, cantar, cante. Y los verbos terminados en e ir tienen la conjugación en a. Por ejemplo, beber, beba, vivir, viva. Sí, esta es sino la principal regla del uso del subjuntivo, ¿no? Este cambio de letras que facilitará para ti reconocer la conjugación de los verbos. La letra D dice, el uso de expresiones de valoración debe llevar que. Sí, no que deben llevar que, pero que esto facilita a la hora de tú hacer una conjugación. Por ejemplo, que yo tenga, que tú tengas, para dar esta idea de algo futuro, ¿no? Entonces, no que deba, pero si lleva, facilita, ¿sí? Los verbos haber, saber y ir son verbos irregulares.
Falso. Estos ahí no son verbos irregulares, ¿sí? Bueno, actividad número 2. Tenemos ahí un texto, ¿no? Un texto largo, donde se pide la conjugación de los verbos. ¿Bien? Vamos ahí. Primer verbo es el verbo tutear. La frase anterior dice, actualmente en España los padres les permiten a los hijos que los tuteen. Tuteen. El verbo tutear, que es hablar de manera informal, como tú, con las personas. Los abuelos también prefieren que los niños los traten, que los traten de tú. Sin embargo, tanto a los padres como a los abuelos les gusta que los niños les muestren. Y no mostren, ¿sí? Aquí yo tengo muestren. Cuando los niños crecen, es normal que llamen, ¿sí? Que llamen padre o madre a sus padres. Pero a ellos les da igual que los hijos que los hijos les digan papá o mamá. En la universidad es normal que los estudiantes tuteen a los profesores. Ellos quieren que no exista. Recuerda, verbos terminados en ir se conjuga con la letra A. Por tanto, de existir, exista. Distancia entre sus estudiantes para que la comunicación, verbo irregular, para que la comunicación sea más fácil entre los colegas de trabajo. Es importante que verbo haber, yo conjugo un verbo irregular, ¿no? Es importante que haya mucha confianza. Por eso, casi todos se tutean. Incluso muchos jefes prefieren que sus empleados no les traten, ¿sí? No les traten de usted. Bueno, el dominio de gramática, bien como el subjuntivo, solo enriquecen aún más el dominio de la lengua. Sepa de la importancia de esto y aplícalo dentro de tu cotidiano como estudiante de español y además de eso como ciudadano. Perciban ustedes que la idea de juntar expresión de opinión y subjuntivo camina muy bien. Una cosa estará junto a la otra. Bien, hasta la próxima clase y para más clases como esta, acceda a la plataforma Educ en el sitio de la Secretaría de Educación y síguenos en el Instagram y en el Facebook del Centro de Lenguas. Hasta la próxima.